Dios le bendiga a todos. Bienvenido al podcast La Voz del Altar. Este es su amigo y su hermano Lucas Jr., el pastor Lucas Jr. de la Iglesia Unidad y Fuego de Tetelestai en West Palm Beach. Estamos aquí, ¿verdad?, en nuestro podcast que hemos querido hacer para traer diferentes reflexiones, traer diferentes palabras de Dios, para que podamos, ¿verdad?, siempre tener una palabra de Dios refrescante, la palabra verdadera que nos ayuda a sanar, nos ayuda a saber la verdad y nos ayuda a continuar en este hermoso evangelio. Así que recuerden, ¿verdad?, antes de empezar, siempre me gusta recordar que estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook, también estaremos en TikTok, estaremos en diferentes plataformas donde nos puede conseguir bajo la Iglesia Unidad de Fuego Tetelestai o Unidad de Fuego o UFCA CI Tetelestai. Así que nos puede conseguir donde usted quiera o solamente ponga Pastor Lucas Jr. y le va a aparecer. Hoy tenemos un tema muy importante que quise traer, que estuve orando y sentí pues traer este tema, esta palabra, esta reflexión, ¿verdad? Como podamos usted tomarla, ¿verdad? Así que muchas gracias siempre por dejarnos entrar a sus hogares, tal vez en su trabajo, tal vez en el carro, tal vez haciendo ejercicios, ¿verdad? Nos puede escuchar en diferentes plataformas. Así que siempre agradecido, ¿verdad?, que usted me permita estar con usted a través de, ¿verdad?, las redes sociales y este podcast, La Voz del Altar. Así que hoy, el tema de hoy va a ser el altar donde muere tu voluntad. El altar es donde muere tu voluntad. Es importante que Dios, ¿verdad?, nos llama a todos con un propósito especial. Dios nos llama a todos a algo más. Siempre hay un llamado. Y el altar siempre lo vemos como el lugar del pastor, del evangelista, pero hoy queremos, ¿verdad?, hablar del altar, la esencia, nuestro culto, nuestra adoración a Dios, donde nosotros buscamos la presencia de Dios, el altar que levantamos aún en nuestra intimidad. Ese altar procura que nuestra voluntad muera y se doblegue a la voluntad de Dios. Así que es bien importante esto. Así que el altar no siempre va a ser un lugar o un momento bonito en nuestra vida, sino que el altar es un lugar necesario en nuestra vida. ¿Por qué el altar? El altar no es donde Dios nos da lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y esto es algo que siempre escuchamos, pero que como todos nosotros, ¿verdad?, aún yo, porque yo, ¿verdad?, no soy perfecto, soy un siervo inútil, ¿verdad?, que hacemos lo que Dios nos llamó a hacer. Pero todos nosotros como seres humanos siempre tenemos esa línea donde hacemos o buscamos a Dios por algo que queremos. Y muchas veces queremos que Dios nos dé algo. Y muchas veces pues Dios no nos va a dar lo que queremos. Dios nos va a dar lo que necesitamos. Y dentro de esa necesidad que nosotros tenemos, que aún muchas veces ni sabemos que necesitamos, o no queremos eso, pero es ese momento, es esa palabra, es ese confrontamiento del Espíritu que necesitamos en el altar, que muchas veces creemos que no necesitamos, pero sí lo necesitamos. O muchas veces sabemos que lo necesitamos, pero queremos mejor darle tiempo y prioridad a lo que yo quiero y no lo que necesito. Es dentro de eso que Dios trabaja y empieza a quitar las cosas que nos estorba espiritualmente, lo que no nos permite crecer. Es ese altar, el altar que nosotros podamos crear frente a Dios, el altar que permitamos que el fuego de Dios baje, ¿verdad?, y queme y quite lo que nos estorba crecer espiritualmente. Por lo tanto, por eso que el tema, ¿verdad?, y vuelvo y repito, es el altar donde la voluntad muere o donde muere tu voluntad. ¿Qué es el altar realmente? Y esa es la pregunta, ¿verdad?, que muchas veces tenemos que hacernos. ¿Qué es el altar? Es la plataforma donde yo estoy, es el altar que creamos. Esos altares como este se crean para adorar a Dios, se crean y se santifica y se dedica al Señor. Y tenemos la fe y tenemos el respeto y la responsabilidad que cuando estamos en estos altares, o en el altar de su iglesia, o el altar donde usted vaya y usted vea a alguien en ese altar, tenemos la certeza y tenemos la responsabilidad que es un lugar santo. Por lo tanto, el altar, esto que está aquí, no es lo que estamos hablando hoy. Hoy estamos hablando de la esencia. Yo quiero que usted pueda apuntar conmigo, apunte esencia. El altar es su esencia. A veces vemos el altar como la plataforma, como el micrófono, como el lugar para dar una palabra, para cantar,
para un momento de profecía, pero va mucho más allá que una plataforma. El altar que hoy estamos hablando es la esencia, es tu esencia, y dentro de esa esencia, lo que tú creas frente a Dios es el lugar de muerte a la carne y vida al espíritu. Muerte a la carne y vida al espíritu. El altar no levanta nuestro ego. El altar lo que hace es crucifica la carne. Por lo tanto, todos debemos tener un altar en nuestra intimidad con el Señor. Así que te pregunto, en tu casa, ¿tienes un altar? En tu vida íntima, ¿cuál es tu altar? ¿Cuál es ese lugar, verdad, en tu vida íntima, en tu comunión con el Señor, donde tú sabes, este es el altar mío con el Señor, donde yo hablo con Dios y Dios habla conmigo? No todo el que canta en el altar ha pasado por el altar. Y eso es bien importante. Muchas veces pensamos que estar aquí es porque ya yo lo logré. No, el altar que estamos hablando hoy es un altar espiritual, es un altar de comunión, es un altar de sacrificio, es un altar de sometimiento al Señor. Hay gente que son visibles en el altar, pero nunca han muerto en el altar. Por eso que hoy quiero que hoy aprendamos a sacrificar nuestra carne y permitir que nuestra carne muera para que nuestro espíritu viva. Permitir que Dios nos santifique en el altar. Dejar que el fuego de Dios nos purifique. El problema es que queremos muchas veces la gloria sin pasar el sacrificio que el altar requiere. Porque para poder llegar al propósito de Dios, el propósito que usted tiene en el Señor, porque si usted me está escuchando, usted está diciendo, no, yo no tengo propósito, o lo que yo he hecho no cualifico. No, todos tenemos un propósito en el Señor. Todos en las manos del Señor. Dios borra nuestro pasado, Dios quita nuestros pecados, lo quita, no es que lo borra, sino quita el pecado, nos hace limpio, nos hace puro y nos da un propósito en el Señor. Por lo tanto, no menosprecies el propósito de Dios en tu vida. No te menosprecies por lo que la gente diga, por lo que tu propia conciencia pueda decir o lo que el enemigo te ponga en tu mente. Que necesitas verte como Dios te ve, como una hija o un hijo de Dios con propósito. Por lo tanto, como tenemos propósito, tenemos que pasar por el altar de Dios, tenemos que pasar por el fuego de Dios. Hay luchas que son silenciosas, por eso es muy importante la voluntad tuya contra la voluntad de Dios. Esa es la primera parte hoy que tenemos que, ¿verdad?, evaluar ahora. Ya hemos hablado y hemos puesto y hemos dado el fundamento de lo que es el altar de esencia, lo que es el altar de intimidad, lo que es el altar de espiritual, tu altar, tu altar. Este no es el altar. Yo me puedo trepar aquí, pero si yo no tengo un altar íntimo con Dios, no he hecho nada, absolutamente nada. Entonces, para ese fundamento, cuando entramos a ese altar, o permitimos que nuestra vida entre ese altar, y empezamos a decir, Señor, yo quiero que tú me cambies, yo quiero llegar a mi propósito, y quiero pasar ese proceso de fuego, quiero que tú me purifiques. Ahí es que entra tu voluntad contra la voluntad de Dios. Tu voluntad contra la voluntad de Dios. Hay una lucha silenciosa dentro de cada llamado. Eso es un silencio. Eso es un silencio que nadie sabe. Es solamente usted y yo. Muchas veces ni nuestras esposas, ni los esposos, ni los hijos, ni los padres, nadie sabe las luchas en silencio que tenemos. Luchas mentales, luchas emocionales, luchas con nuestra propia carne. Son luchas que a veces no nos permiten avanzar porque no las queremos confrontar. Y no es que la publiquemos, pero tenemos que confrontarla. Tenemos que decirle al Señor, yo quiero que tú me ayudes a vencer esta lucha. Yo quiero que tú me ayudes a vencer esto. Y quiero entrar en eso. Y yo sé que va a doblegar mi voluntad. Y esa es la parte que como hijo de Dios, y cuando queremos llegar al propósito de Dios, esa es la parte donde nosotros muchas veces tropezamos. Porque no queremos doblegar nuestra voluntad. Tu voluntad contra la voluntad de Dios. Tu voluntad quiere comodidad. La de Dios quiere transformación. Tu voluntad es estar cómodo. No quiero hacer nada, estoy bien así, no tengo compromiso, no me siento con la responsabilidad de hacer el llamado, por lo tanto, estoy bien. Pero Dios quiere que tú doblegues la voluntad de comodidad para Él transformarte. Tu voluntad
quiere respuestas. ¿Cuántos queremos respuestas de Dios? Yo sé que usted tiene muchas preguntas, muchas peticiones y queremos la respuesta hoy. Yo la quiero hoy, no la quiero mañana, Dios. La quiero hoy la respuesta. Pero así no trabaja el Señor. Nuestra voluntad quiere que Dios me responda ahora. Mi voluntad quiere que Dios me diga cuándo me va a sacar de esta enfermedad, cuándo me va a sanar, cuándo me va a sacar del proceso de finanzas, cuándo mi familia se va a convertir. Mi voluntad quiere que ahora Dios me responda. Esa es mi voluntad. Yo quiero ahora, yo quiero ver el futuro. Yo quiero ver cómo yo voy a hacerlo. Yo quiero ver que mañana hay un resultado positivo para mí. Yo quiero ver que lo que me está doliendo hoy, mañana se va a acabar. Esa es mi voluntad. Y muchas veces no es así. El proceso de Dios a veces es largo. Hay gente con procesos largos, años, pero creyéndole a Dios. Dios quiere obediencia. Así que apunte ahí. La voluntad mía quiere respuesta. Dios no quiere darte respuesta muchas veces. Dios quiere que tú lo obedezcas en medio del proceso. Que empezó un proceso. Pastor, tengo una situación. Tengo en el trabajo. Tengo esta guerra. Tengo esta situación. Perdí un familiar. Perdí finanzas. Me pasaron muchas cosas. El doctor me dio mala noticia. El abogado me dio mala noticia. La inmigración. Todo lo que está pasando. Y queremos la respuesta ahora, pero muchas veces Dios queda en silencio, porque Dios quiere obediencia. El altar requiere obediencia. El propósito de Dios requiere obediencia. Llegar al llamado de Dios requiere obediencia. Tu voluntad dentro de estos procesos, porque cuando estamos en Dios, vamos a ser procesados. Vamos a ser procesados, como le pasó a Job, como le pasó a muchos héroes de la Biblia, que fueron procesados, que tuvieron que pasar un proceso en el Señor, que Dios permitió el horno de fuego, que Dios permitió el foso de leones, que Dios permitió la enfermedad, que Dios permitió el aguijón como Pablo, pero Dios le decía, basta mi gracia, obediencia, pero mi voluntad, cuando me meto en el altar y me meto con Dios, y el enemigo y el infierno, porque la verdad que el infierno se levanta contra uno. Lo que queremos es escapar de mí mismo, escapar aún de las casas. Quiero salir corriendo. No vuelvo a la iglesia porque mientras no voy a la iglesia, el infierno no se levanta, ¿verdad que sí? Eso es bien común sentirlo, pero esa voluntad de escaparse, de soltar las cosas de Dios, de alejarse, de sentir que estamos mejor de lejito. No me voy a meter en el fuego porque de lejito estoy mejor. Esa voluntad Dios quiere que tú la doblegues. Dios quiere que seas procesado. El proceso te hará mejor. El proceso te hará más fuerte. El proceso hará de ti un mejor adorador, un mejor cantante, un mejor maestro, un mejor ujier, un mejor músico. Todo mejor. Todo será mucho mejor después del proceso. Jesús mismo dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesucristo, siendo 100% humano, sabe lo que muchas veces usted y yo decimos, Dios, yo no quiero pasar por esto. Si para llegar al llamado tengo que pasar por esto, no, gracias. No, si yo escuché que aquel pastor, aquel evangelista, antes de tener triunfo en el ministerio, tuvo que pasar por esto. No, gracias, no me interesa. Jesús vio la cruz y dijo, tú estás fuerte. Vio los látigos, dijo, la corona de espina que venía, la humillación, dijo, no hay otra forma de hacerlo, Dios. Padre, no hay otra forma. Pero él sabía que no había otra forma, que la única forma era siendo procesado para nuestra salvación. Por lo tanto, muchas veces sí, no está mal. Es ok, está bien pensar, querer escapar, querer que Dios resuelva el problema mañana. Pero Dios te dice, confía en mí. Eso es parte del altar. El Getsemaní es ese escenario donde nosotros nos vemos como Jesús. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago a mi forma o a la forma de Dios? Siempre la forma de Dios será mucho, mucho mejor. Antes de morir públicamente, antes de Jesucristo llegar a la cruz, en el Getsemaní, Él murió íntimamente. Él doblegó su carne.
Si nosotros queremos ver que Dios nos bendice, Dios nos usa, se manifiesta a través de nuestros ministerios públicamente, vamos a tener que aprender a morir a nuestra voluntad íntimamente, cuando nadie te ve. Cuando es fácil hacer lo contrario porque nadie nos ve. Ahí vencer la tentación, ahí vencer todo pensamiento del enemigo para agradar a Dios. Ahí está la victoria. Aquí en el público todos adoramos, pero todavía decirle a Dios te amo, todavía apagar esa tentación, apagar esos pensamientos, apagar esos dardos, decirle no, en el nombre de Jesús yo haré la voluntad del Señor. Morir duele, claro que duele, no te voy a mentir, yo también he pasado por eso, donde he tenido que sacrificar aún mis finanzas, he tenido que aprender a sacrificar tal vez una vida que me estaba llevando económicamente súper bien, pero no era la voluntad de Dios. Dios quería que yo hiciera su voluntad y Dios tuvo que pasarme por el altar de fuego. Dios tuvo que dejarme saber que yo tenía que formar un altar íntimo, y en ese altar íntimo mi voluntad iba a ser quebrantada. Tenía muchos sueños, muchas metas, que tal vez un día se cumplan, pero no era el tiempo de Dios. El tiempo de Dios era que yo levantara mi altar para Él glorificarse en como está haciendo hoy en nuestra casa Tetelestai. Va a doler. Dolerá soltar lo que amamos. Soltar la pasión va a doler muchas veces. Hay a veces que hay cosas que no nos convienen y no queremos soltarlas. Yo te invito hoy a soltarlas. Te invito a soltarlo. Aunque te convenga, soltarlo en el nombre de Jesús. Obedecer aún cuando estamos heridos. ¿Cuántas veces estamos heridos? ¿Cuántas veces nos han herido? ¿Verdad? Y estoy hablando de la boda del altar. Tal vez pastores, ministros, evangelistas, están viendo este video. Esta es la voz del altar, donde muchas veces subimos al altar, abrimos la iglesia, seguimos ministrando heridos, decepcionados, pero con la obediencia que estamos haciendo lo que Dios nos llamó y estamos dentro de ese altar íntimo con el Señor. Duele quedarte cuando uno se quiere ir, cuando uno quiere escaparse, pero hay que quedarse. Aguantemos el proceso. Duele callar aun cuando a veces tenemos razón. Mire, eso sí que yo lo he aprendido. Yo antes no me quedaba callado a nadie. Dios me ha moldeado. El altar me ha moldeado. Así que hoy no te estoy hablando cosas de Biblia ni testimonios. Te estoy hablando de mi propia vida, que tuve que aprender a moldearme. Tuve que aprender a callar aun cuando no tenía la razón. He aprendido a doblegar mi voluntad. He aprendido a depender de la defensa de Dios vivo. En el altar, cuando nosotros doblegamos nuestra voluntad, Dios nos ayuda a depender de Él, de su propia defensa. Lo que muere en el altar no se pierde, se transforma. Nada que perdemos supuestamente en el altar se pierde, sino que Dios lo bendice el doble y Dios lo hace transformar. Dios nunca nos quita algo. Él siempre tiene algo preparado mayor. Dios me ha quitado cosas en el camino, pero cuando pasa el tiempo yo digo, estoy en una mejor situación, estoy en un mejor lugar. Dios siempre preparará algo mejor para nosotros. Lo que nace después de morir. Es interesante que nacemos para morir, pero en Cristo morimos para nacer. A mí me encanta eso. Eso Dios me lo puso y lo puse aquí. Así que apúntelo. Físicamente nacemos para morir, espiritualmente morimos para nacer. Así es el Señor. Hay que morir para que nazca la nueva criatura, el nuevo Hijo de Dios. Hay que morir para que nazca. Hay que morir para que nazca el llamado. Hay que morir para que nazca el propósito. Hay que morir para que nazca la unción nueva. Hay que morir para que nazca algo nuevo en nuestra vida. Después del altar, después que aprendamos a morir y doblegar nuestra carne, mira lo que pasa. Dios nos da autoridad. Dios nos da claridad. Mejor cosas que a veces no podíamos ver, ahora la vemos mejor. Y viene sobre todo una unción mayor. Yo no sé ustedes. Que me falte todo, pero que no me falte la unción de Dios.
Si la unción de Dios, que es real, está en mi vida, lo tengo todo. Lo tengo todo. Me puede faltar todo, menos la unción de Dios. Hay gente que tienen todo, pero no tienen la unción de Dios, no tienen la paz, no tienen el amor, no tienen gozo. Usted y yo, si logramos doblegar la voluntad nuestra y poner la voluntad de Dios, nos faltará muchas cosas, pero la unción, la paz, el gozo, la felicidad nunca nos faltará. Porque ya no predicaremos desde un conocimiento que si yo escuché esto, sino predicaremos de una entrega viva. No es lo mismo predicar de algo que yo sé, algo que estoy viviendo, algo real. Nuestra voluntad muere y la voz de Dios en nuestra vida vuelve a ser más clara. Cuando yo sacrifico y hago muerte a la carne, empiezo a escuchar la voz de Dios más clara en mi vida. Entiendo mejor al Señor, que es difícil, pero la voz de Dios se hace más clara, se hace mejor escuchar a Dios. Ahí cuando tu vida deja de ser un ruido, tantos problemas, hay esto, y de momento tú, puede haber muchos problemas, pero tú no escuchas problemas, tú escuchas la esperanza de Dios. Cuando no estamos en Dios, cuando no permitimos que nuestra voluntad muera, escuchamos todos los problemas. Doctor, abogado, finanzas, el banco, la enfermedad, el hijo, la esposa, muchos problemas. Escuchamos, mucho ruido. Cuando doblegamos nuestras carnes y nuestra voluntad del Señor, ¿sabe qué pasa? Todos esos ruidos están ahí porque las malas noticias nos acaban. Están ahí el proceso, pero ya no lo escuchamos. Están ahí, no lo escuchamos. Yo escucho a Dios, que dice que todo obra para bien a aquellos que confían en Él, a aquellos que creen en el Señor. Yo creo en el Señor, yo confío en el Señor, que Él está en control. No escucho ya las malas noticias, escucho que Dios está en control de mi vida. Así que hoy te invito a tener una pausa, cerrar tus ojos y escuchar la voz de Dios que te dice que todo estará bien, que todo en tu vida estará bien, que ya lograste doblegar tu voluntad. Quiero ir terminando ya. Hoy Dios no te está pidiendo perfección, te está pidiendo rendición. Hay cosas que tú sabes que tienen que morir. Tú las sabes. Nadie tiene que decírtela. Tú las sabes. Entrégasela a Dios. Tu vida será mucho mejor. Actitudes, orgullos, dolores, expectativas, relaciones equivocadas, versiones de ti que ya no pueden subir contigo a la presencia de Dios. Heridas, pasado. Entreguémosles eso a Dios. No puedes llevar tu voluntad viva y esperar caminar en el propósito de Dios. El altar no negocia, el altar consume nuestra voluntad. No puedes seguir con tu propia voluntad y estar en el propósito de Dios. No sucede así. Tenemos que ir en contra de la voluntad de la carne para ir a favor de la voluntad de Dios. Y hoy, ahí donde tú estás, donde nos estás escuchando, tal vez sin música, sin adoradores, sin mucha emoción, Dios te está diciendo, entrégamelo, dámelo. Porque mientras tu voluntad viva, tu propósito estará limitado. Dios te quiere entregar una unción fresca. Dios te quiere entregar un aceite fresco en el espíritu. Quiere que tú lo logres. Pero el día que mueras en el altar, ese día comenzarás a vivir de verdad. El altar no es donde cumpliremos nuestros sueños. Hay sueños que no los vamos a cumplir porque no es la voluntad de Dios. El altar es donde nacemos, donde nace el propósito de Dios. Lo que Dios pensó en mí, lo que Dios miró en mí y lo que Dios puso en mí, lo que Dios me llamó, eso es lo que nace en el altar. Mis sueños quedan a un lado. Ahora hago lo que Dios me llamó. Por eso, como dije al principio, somos siervos inútiles porque hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. Así que te invito hoy, vamos a hacer una oración y en esta oración te invito a entregarlo todo, a decirle a Dios, Dios, quiero llegar a un momento donde ya yo no escuche las malas noticias, solamente escuche tu voz audible, tu voz de paz que me dice que estás conmigo. Así que vamos a orar y mientras oramos, yo pido al Señor que Dios te ayude a entregar tu voluntad. Señor, yo te doy gracias por estos momentos, estos minutos que tú me permites llegar
a la intimidad de cada persona, a sus celulares, a su computadora, a sus televisores, a su radio. Señor, gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que ellos, Señor, puedan aprender a entregar su voluntad, aprender a entrar al fuego y no salirse del fuego, aprender a entrar a ese altar que es la esencia tuya, Señor. Es donde tu voluntad se hace real y mi voluntad la hacemos morir. Que hoy nuestra carne muera, nuestros deseos mueran, nuestros aún sueños propios mueran o queden en pausa para hacer tu voluntad. Nuestra herida sane, nuestro pasado quede atrás, Señor. Que todo lo que hagamos sea agradable de ti, Señor, que te podamos agradar. Señor, bloquea los ruidos, la mala noticia, lo que dijo el abogado, lo que dijo el doctor, lo que dijo el banco, lo que aún dice el mundo, lo que dice el gobierno, lo que dicen las familiares, lo que dice aún el pasado, lo que dice el mismo infierno. Hoy lo bloqueamos y escuchamos tu palabra de paz que dice que tú estás en control y que nada nos faltará si tú estás con nosotros, Señor. Señor, que tu unción esté sobre ellos ahora, que ellos sientan tu unción fresca, Señor, ahí donde están, Señor. Llénalos de paz, llénalos de amor, de gozo, Señor, y que podamos, Señor, morir a nuestra propia voluntad para nacer a tu llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por compartir conmigo. Compartan este video, esta reflexión con sus amigos, sus amistades. Compártanla. Recuerden, estamos en YouTube bajo UFCI Tetelestai. Estamos en Instagram igual. Estamos en Facebook bajo Lucas Burgos o también la iglesia. Nos busquen en Iglesia Tetelestai. Creo que somos la única iglesia Tetelestai en el mundo, creo que sí. Y búsquenos bajo Lucas Burgos y ahí estaremos bendiciéndonos. Compártanlo por WhatsApp, por Instagram. Envíeselo a sus amigos y díganle, cojan estos minutos para escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima. Y si no tiene una iglesia donde ir en West Palm Beach, aquí te esperamos con los brazos abiertos. Dios te bendiga.